Vamos a definir qué es un algoritmo. Sabemos que un algoritmo es un conjunto de reglas bien definidas, ordenadas y que tienen un fin, lo cual te va a permitir a ti o a cualquier persona realizar una actividad y llegar al mismo resultado. Vamos a ver rápidamente unos ejemplos. ¿Alguna vez te has dispuesto a cocinar unos huevos a la mexicana? Sabes que necesitas ingredientes para hacerlo y en un algoritmo esto le llamamos datos de entrada. Necesitamos un modo de preparación o un proceso y estos son las sentencias secuenciales, las sentencias, bueno, en general las sentencias de control que van a controlar tu modo de preparación de un platillo, en este caso huevos a la mexicana. También lo vemos en los semáforos. Un semáforo para peatones, es lo que vemos en la imagen, te va a indicar cuándo es que tú debes de cruzar la calle y cuánto tiempo tienes para hacerlo. Ahí encontramos una sentencia condicional, una sentencia repetitiva que se va a estar repitiendo a lo largo del día, ¿no? Encontramos también este juego donde tú vas a evaluar dónde poner eh, la figura que te toca para poder vencer a tu oponente. Tú vas a evaluar aquí cuál es la mejor posición y así ganar el juego. En el ajedrez también hay reglas para cada figura, para cada pieza. Y hay que tener una estrategia, ¿no? Hay que tener una evaluación de las piezas colocadas en el tablero de tu oponente para poder vencerle y así ganar el juego, ¿no? También encontramos otro juego como el cubo de Rubik. Aquí también tú tienes que evaluar qué cara mover, hacia dónde moverla, cuántas veces vas a tener que mover dicha cara para poder eh, darle una solución al juego. Y también los algoritmos los encontramos en la naturaleza. En muchas, y esto tan solo es un ejemplo, el ciclo del agua. Aquí hay una sentencia repetitiva. ¿Okay? El agua siempre está en continuo movimiento. Hay una evaporación, condensación, una precipitación y llega a la superficie para nuevamente llegar a los lagos, al suelo y al océano, ¿no? Aquí hay una sentencia iterativa, algo que se está repitiendo constantemente. Y eso es antes de que existiera la informática como la conocemos ahora. ¿Okay? Y creo que hasta después de muertos vamos a encontrar los algoritmos. Aquí encontré una imagen chistosa. Bien, vamos a regresar a nuestro tema. Hay varias formas de expresar un algoritmo. Un lenguaje natural, como veíamos el ejemplo de la receta de cocina. Aquí encontramos lo que es un lenguaje natural. Hay pseudocódigo, hay diagramas de flujo, hay lenguajes de programación. Vamos a ver algunos lenguajes de programación. Por ejemplo, para hacer esta calculadora necesitamos un código como este, calculadora HTML. Ese es un ejemplo sencillo de programación. ¿Okay? Aquí le damos instrucciones a la computadora. ¿Para qué? Para que pueda hacer una calculadora como esta en HTML y realizar operaciones básicas. Por ejemplo, 2 por 2, envío los datos y es igual a 4. ¿Okay? Este lenguaje es un lenguaje JavaScript. Vamos a ver otro ejemplo un poquito más complicado. Vamos a ver este código aquí en Sublime. Si observamos, hay 9000, casi 10,000 líneas para esta librería. Esta librería nos ayuda a dar formato, una apariencia atractiva para las páginas como Facebook. ¿Ok? Y aquí está ese código condensado. Como vemos es algo complejo de entender qué es lo que está haciendo este algoritmo. Bien, vamos de nuevo a nuestra presentación. Esto va a venir el examen, las formas de representar algoritmos o de expresar más bien algoritmos.
También debemos conocer que en un algoritmo hay variables y hay constantes. ¿Qué es una variable? Una variable es aquello que está sujeto al cambio. Aquí pongo algunos ejemplos: el precio de la gasolina, el precio del dólar, la temperatura del día de hoy, del día de mañana. Es algo que siempre está cambiando, no va a ser siempre lo mismo. También encontramos que los algoritmos tienen constantes. Por ejemplo, aquí tenemos pi. Pi es una constante, ¿ok? Nunca va a cambiar. No importa el diámetro de un círculo, no importa el radio que tiene un círculo, el radio siempre va a caber en cualquier círculo 3.1416 veces, ¿ok? Encontramos lo que es el pseudocódigo, otra forma de expresar algoritmos, y eso es lo que estamos viendo en Saint, pseudocódigo. Es una mezcla de lenguaje natural con un lenguaje de alto nivel. Un lenguaje de alto nivel podría ser este, y el lenguaje natural, la receta de cocina de la que hablábamos. Y vamos a ver un ejemplo en Saint. Aquí vemos operaciones aritméticas, vemos sentencias condicionales y vemos algunas palabras del lenguaje natural como escribir, mi número. Aquí inicializamos un proceso, lo terminamos. En la sentencia condicional también es un lenguaje un tanto natural. Si esta expresión se cumple, entonces yo voy a escribir esto. Si no, voy a hacer esto de acá. Ok, vamos a continuar. También podemos expresar un algoritmo con diagramas de flujo, como lo hemos visto en Saint. El diagrama de flujo para este algoritmo lo puedes ver acá. ¿Okay? Observamos que hay distintas figuras que nos ayudan a identificar qué tipo de acción, qué tipo de pasos está ocurriendo en nuestro diagrama de flujo. Iniciamos un proceso y lo terminamos con la misma imagen. Usamos una imagen, una figura geométrica para insertar datos, perdón, para mostrar datos en pantalla. Una figura diferente o casi la misma, lo único que cambia aquí es el color, para guardar esos datos que el usuario ingresa a través de teclado. Hacemos operaciones aritméticas, en este caso una multiplicación con una división. Mostramos ese resultado, en este caso es el promedio, o más bien es la calificación que ha obtenido un alumno por los aciertos en el examen. Y hay una condición donde se evalúa si él pasa el examen, exenta o se va a final. Vamos a explicar más a detalle este algoritmo. Habíamos o comentamos hace un rato de que hay varias sentencias de control. La primera es secuencial. ¿Qué nos indica esto? Que nuestras acciones se van a ir ejecutando una a una. Hacemos la acción 1, la acción 2, la acción n. Por ejemplo, cuando cocinamos el huevo, tú tienes que seguir estos pasos. No puedes iniciar en el paso 4 y después continuar con el paso 1. No se puede hacer eso. Si no, no quedaría bien el huevo, ¿verdad? Esa es una sentencia secuencial. ¿Ok? Vamos a ver ahora las sentencias de control. Condicionales, perdón. Una sentencia condicional es aquella que se evalúa, va a evaluar una condición y dependiendo de su resultado, verdadero o falso, ejecutará una acción. Hablábamos hace un momento de este algoritmo donde si el alumno obtiene una calificación mayor a 8, él exenta. Si no obtiene una calificación mayor a 8, él se va a final. Esa es una sentencia condicional. También encontramos lo que son las sentencias repetitivas. Es algo que también tiene una condicional y se va a repetir un número determinado de veces. ¿Okay?
Aquí están unos ejemplos de algoritmos, bueno, de diagramas de flujo, donde se evalúa la condición y se va a evaluar hasta que esa condición resulte falsa. Mientras se esté evaluando, se van a ejecutar acciones, como lo vemos aquí. Vamos a ver un ejemplo de los que hemos hecho en Saint. ¿Qué va a hacer este algoritmo? Va a imprimir los números del 1 al 10. Iniciamos con declarando nuestras variables, ¿no? Nuestros datos de entrada. En este caso, contador que va a guardar números enteros y va a iniciar en 1. Bien, perdón si no puedo hablar un poco más fuerte, pero es de noche y ya no es posible para mí. Espero puedan comprender y yo creo que pueden usar sus audífonos y subir un poco el volumen. Yo creo que así van a escuchar un poquito mejor. Vamos a hacer dos ejercicios. El primer ejercicio es este. Tengo acá arriba las instrucciones. Es uno que hemos hecho varias veces en el salón de clase. Este algoritmo tiene que calcular el promedio. Bueno, se llama promedio y vamos a describirlo. Calcula el promedio de 3 calificaciones. No tenemos constantes, pero sí tenemos variables. Las primeras 3 variables son calificación 1, calificación 2, calificación 3. Y estas variables son de tipo entero. ¿Okay? Solo puedo meter números enteros. También tengo una variable que se llama prom. Esa variable me va a guardar el promedio. No voy a completarlo aquí. Promedio. Esa variable tiene que ser de tipo real, porque el promedio de estas 3 calificaciones puede darme un número con decimales. ¿Okay? Entonces, inicio mi algoritmo con la sentencia o comando proceso. Y te voy a poner el nombre del proceso. Le voy a llamar calcula promedio. Tienen que recordar que no pueden usar el mismo nombre para el algoritmo y una variable con ese mismo nombre. Eso te genera un error en Saint. ¿Okay? También debes de revisar que tu configuración esté en un lenguaje flexible. Hay varios lenguajes y no todos son iguales. O sea, hay unos que tienes que poner comas. Bueno, tú nada más revisa que esté en flexible. ¿Cómo lo vas a hacer? Lo vas a seleccionar aquí, flexible, y vas a aceptar. ¿Okay? Acá abajo me parece que te va a dar no aparece, pero tú puedes hacer eso en configurar opciones de lenguaje y utilizas el lenguaje flexible, ¿ok? Para que tu algoritmo, o más bien Saint, evalúe lo que hemos escrito a lo largo de este primer bloque. Okay. He nombrado mi proceso. Como vemos, necesitamos declarar 4 variables. Las primeras 3, calificación 1, calificación 2, calificación 3, son enteros. Posteriormente vamos a declarar la variable promedio. Y esta es una variable real. Ok. Ahora vamos. Estés haciendo el examen, evalúa lo que se te pide y determina qué tipo de sentencias vas a ocupar. En este caso son sentencias secuenciales únicamente.
Solo te pide que calcules el promedio, ¿ok? Si te digo, o si el ejemplo dice que tienes que imprimir los múltiplos de n hasta un número determinado, entonces, ¿qué tienes que hacer? Usar una sentencia repetitiva, ¿no? Porque es un proceso que se va a repetir continuamente hasta que llegue a un número que se determina en lo que se te pide, ¿no? Por ejemplo, si quiero que imprimas los números pares hasta el número 100, pues tienes que repetir esa tarea 100 veces, ¿ok? Si el problema te dice, el anuncio te dice que de acuerdo a la calificación tienes que mostrar si el alumno pasa o no, tienes que indicar si el alumno tiene beca o no. ¿Qué sentencia ocuparías? Una sentencia de condicional, una sentencia sí entonces, ¿ok? Una sentencia sí entonces. Vamos a continuar. Bueno, voy a hablar un poco de los comandos aquí en el cursor, ven el cursor, los comandos que encontramos en esta aplicación de Saint. El primer comando es escribir, muestra en pantalla un texto o el valor de una variable. Leer, guarda lo que el usuario escribe a través del teclado. ¿Y dónde lo guarda? En una variable que tú le vas a especificar. Asignar te sirve para guardar el valor o el resultado de una operación aritmética, suma, resta, multiplicación, división o varios operadores conjugados en una sola operación, asignarlos o guardarlos en una variable, como se muestra aquí. En A se va a guardar lo que resulte de sumar B más I. ¿Ok? Ahora, aquí hay una sentencia condicional. Bueno, todas estas tienen sentencias condicionales, pero esta es la única que solo se va a hacer una sola vez. ¿Ok? Evalúa una expresión lógica, como el ejemplo que daba del semáforo. Si el semáforo está en verde, nos quedamos aquí en la de según. Es un menú. Y estas tres son sentencias repetitivas. ¿Ok? Vamos a usar únicamente la de mientras. Es la que más vimos en clase. Entonces, esta tiene una sentencia condicional. Y de acuerdo a esa sentencia condicional es que se va a repetir las instrucciones que estén dentro. Este rombo que se ve aquí es la condición. Mientras se esté cumpliendo o se cumpla o sea verdadero, se van a ejecutar estas acciones que están dentro del sí. Cuando esa condición no se cumpla, se va a ir por el camino de no o el falso y va a terminar mi algoritmo. ¿Ok? Bien, retomando este algoritmo. Hasta aquí he declarado mis variables que van a guardar las calificaciones de tipo entero y promedio que va a guardar un número con decimales. ¿Ok? Ahora voy a calcular el promedio, o más bien voy a pedir que el usuario ingrese las tres calificaciones. Para ello voy a usar el comando escribir. Este comando escribir me muestra un mensaje en pantalla. ¿Qué mensaje? El que tengo entre comillas. O también puede imprimir una variable. Para este caso únicamente necesito que muestre un mensaje en pantalla. Dame las tres calificaciones. ¿Ok? Puedo usar una sola instrucción y en una sola instrucción de leer puedo guardar la calificación 1, la calificación 2, y la calificación 3. Okay, ahorita vamos a ver cómo se muestra esto al ejecutarlo. Okay. Bien, ahora
ya que el usuario ha ingresado las 3 calificaciones que voy a hacer una asignación. ¿Okay? Voy a asignar al promedio el valor que resulte de sumar las 3 calificaciones entre 3. El número de calificaciones que hay, ¿no? Aquí estoy calculando el promedio, estoy haciendo una asignación. El resultado de esto lo voy a asignar a promedio. Entonces, promedio va a ser igual al resultado de esto, ¿no? Valga la redundancia. Y eso va a depender de las calificaciones que el usuario ingrese. Ahora, ¿qué necesito? Mostrar el resultado de esto en pantalla. ¿Qué comando uso? El comando escribir. Si yo pongo promedio, el comando escribir va a imprimir en pantalla el resultado de esto, o sea, lo que se guarda en promedio. Vamos a ver cómo funciona. Ejecuto mi algoritmo, me pide dame las 3 calificaciones, voy a ingresar un número 8, doy un enter, aparece otra vez el símbolo mayor que y el cursor palpitando. Aquí veo lo que está indicado aquí, ¿ok? Ya no me va a imprimir varias veces o 3 veces esta instrucción. Dame calificación 1, dame calificación 3. Ya no se va a hacer. Entonces, ingreso otro 8 e ingreso otro 8 para que mi promedio al final resulte en 8. ¿Ok? En 8. Voy a recorrer este algoritmo paso por paso. Aquí hay una parte donde tú puedes hacer una ejecución de paso por paso y ver cómo funciona a detalle tu algoritmo. Vas a darle, voy a cerrar esto, vas a darle aquí en ejecución paso a paso. Vas a marcar la opción explicar en detalle cada paso y le vas a dar clic acá a comenzar. ¿Okay? Vamos a hacer un poquito más grande esta ventana. Aquí te dice que el proceso se encuentra en la línea 5. Línea 5, instrucción 1. Ejecución iniciada. Hasta en este paso 5 se ha ejecutado el proceso, el algoritmo. ¿Okay? Ahora le voy a dar aquí en continuar. Bueno, aquí te da el detalle. El algoritmo comienza con el proceso calcula promedio. Le voy a dar a continuar. En la línea número 6, en la instrucción 1, dice, se define el tipo de la variable C1 como numérico, entero. Le voy a dar 3, continuar. Ahora dice que se define la variable C2, definimos la variable C3 como enteros. Ahora defino la variable promedio como numérico. Aquí debería de aparecer como un número con decimal, no, un número real. Se evalúa la expresión escribir, lo cual va a imprimir en pantalla, dame las 3 calificaciones. ¿Okay? Y aquí se imprime ese mensaje. ¿Okay? Ahora le doy continuar y dice, se ejecuta la sentencia leer y dice que se espera a que el usuario ingrese un valor y presione enter. Aquí está esperando la aplicación que yo presione un valor y presione enter. Ingreso, le doy clic acá, ingreso el número 9, presiono enter, el valor ingresado se almacena en C. Okay, aquí se almacena ese valor. Ahora le doy continuar, se vuelve a aparecer el cursor esperando un dato del usuario. Doy clic a la ventana, presiono 8, doy un enter, el valor ingresado se almacena en C. Le doy a continuar, aparece nuevamente mi cursor esperando un dato, selecciono la ventana, presiono un 7, doy un enter, el valor ingresado a través del teclado se almacena en C3, en la variable C3.
y le doy a continuar. Ok, ahora se va a la línea 2, dice se evalúa la expresión a asignar. Ok, entonces voy a sumar C1 más C2 más C3 y lo voy a dividir entre 3. El resultado lo voy a guardar en promedio. Le voy a dar clic a continuar. Dice el resultado es 8. Okay. El resultado de esto es 8. 9 y 8 son 16, 17. Y 7 son 24. Entre 3 es igual a 8. Le doy a continuar. El resultado se ha guardado en promedio. ¿Okay? Entonces ahora promedio es igual a 8. Le doy a continuar y se evalúa la expresión promedio. Se muestra en pantalla el resultado 8 y aquí vemos ese 8. ¿Okay? Le doy a continuar y finalizo mi algoritmo. Ejecución finalizada. ¿Okay? Este es un algoritmo donde se utilizan únicamente sentencias secuenciales. Vamos a modificarlo. Ahora quiero que además de sacar el promedio, evalúe si es una calificación aprobatoria, si aprueba o no. Okay. Evalúe si aprueba o no. ¿Qué voy a hacer ahora? Te estoy diciendo que evalúes si aprueba o no. Entonces, ¿qué me indica eso? Que voy a usar una sentencia. ¿Qué? Una sentencia condicional. Si no sabes la sintaxis de una sentencia condicional, puedes usar los comandos que se muestran aquí. Una sentencia condicional en Saint es el sí entonces. Presiono sí entonces. Voy a cerrar estas ventanas. Y me va a mostrar la sintaxis. ¿Okay? Le clic acá afuera en la expresión lógica que voy a poner. Según mi algoritmo dice que debo evaluar si él aprueba o no. ¿Y de qué depende? De su calificación, de su promedio. Entonces voy a evaluar si su promedio es mayor o igual a 8. Entonces, ¿qué voy a hacer? Mostrar en pantalla usando el comando escribir aprobado. Este algoritmo me dice que imprima, voy a cambiarle aquí, los múltiplos de n. Así se llama mi algoritmo. Dice solicitar un entero e imprimir los múltiplos de este. Además, debe encontrarse en el rango de 100 a 200. No hay constantes y lo único que hay es una variable entero. Debe de haber aquí también un contador. Un contador que le voy a llamar C. Okay. Voy a darle el nombre a mi proceso y le voy a poner múltiplos de n. Aquí tengo un error y es que no puedo usar espacios en blanco. ¿Okay? Entonces, he puesto un guión bajo en esos espacios en blanco. Voy a declarar mis variables. N, C. Son enteros. ¿Ok? Ahora voy a inicializar mi contador en 0. Contador es igual a... No es cierto, no es igual a 0. ¿Por qué? Porque te estoy diciendo que debe de abarcar este rango. ¿Ok? Entonces mi contador debe de iniciar en 100. Aquí debo de hacer igual C a 100, ¿no? C es igual a 100. Ese es mi contador. Quiero decir que a partir de ahí yo voy a empezar a hacer un recorrido. Ok, ahora va mi sentencia mientras. ¿Cómo es la sintaxis? Mientras. Ok, pero para que no tengas problemas con el cierre de eso, si observamos aquí me ha marcado en rojo, hay un error de sintaxis. ¿Por qué? Porque aquí en este recuadro que aparece
esta ventana emergente flotante dice falta cerrar el mientras. Entonces, para que no te pierdas o te confundas, mejor utiliza este comando, el cual te va a ingresar la sintaxis. Ok, bien, voy a cerrar esta ventana. Ok, ahora voy a poner aquí mi evaluación a considerar para hacer ese ciclo, para hacer esa impresión de los números múltiplos de n. Ok, entonces voy a decirle que si mi contador es menor igual a 200, yo voy a ejecutar lo que esté aquí adentro. ¿Qué voy a ejecutar? Voy a usar una sentencia condicional. Si, bueno, aquí también voy a usar el botón de si, entonces le doy clic y se inserta mi sentencia condicional. Si n, el número que ingresó el usuario, no es cierto. Si el contador módulo el número que ingresó al usuario es igual a 0, entonces yo voy a imprimir a la variable c, a mi contador. Escribir c. De lo contrario, yo no voy a hacer nada. Ok, entonces borro esta instrucción y no dejo instrucciones. Y al final de esa sentencia condicional, yo voy a incrementar a c. C es igual a c más 1. Ok, bien. ¿De dónde viene n? ¿Cuál es el resultado que va a tener n? N va a ser igual al resultado, más bien al número que el usuario escriba a través del teclado. Y para eso necesito mostrarle la instrucción. Escribir, dame un número para calcular sus múltiplos. Es lo que va a hacer mi programa. Cuando el usuario escriba el número y presione Enter, ese número se va a guardar en la variable n con el comando leer. ¿Ok?